¿Te parece? Sí, cómo no. Bueno, vamos, ya estamos en contacto, según acá me dicen, con Juan Pablo Regalado, locutor, periodista y actor, usuario de silla de ruedas. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo te va? Acá Lelio y Guillermina te saludamos. Hola, ¿cómo andan? Sé que estaban intentando ubicarme y la verdad que no tenía señal y no me podía conectar con ustedes. Pido mil disculpas, No pasa pero nada. ya estamos, Mm. ya estamos. Bienvenido, lo logramos, que es lo importante. Te tenemos ahora acá. Es así, es Estaba así. saliendo de una actividad en el Planetario de Buenos Aires, Ajá. donde vine a hacer una recorrida y una validación vinculada a la accesibilidad. Y el día te va llevando y planetario. No venía al planetario, pero Pero terminé terminaste en el planetario. terminé en el planetario, ahora ya estoy arriba del auto, creo que se me escucha mucho mejor. Así Sí. que ya saliendo del planetario y pensando en ir hacia mi domicilio ya. Bien, te preguntaremos entonces en un rato nomás también de lo que ha ocurrido hoy en el planetario, para que nos cuentes noticias fresquitas, digo, en cuanto a la accesibilidad. Cómo no, En un ratito obviamente, nomás. cuenten Bueno, conmigo. dice. Bueno, sí, justamente íbamos a comenzar con la pregunta de que, bueno, vos trabajás en esto de la accesibilidad, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo te acercaste a esto? Eh, nos contarás mejor. Bueno, yo me acerco a trabajar sobre accesibilidad por un hecho fortuito, en realidad, porque hace algunos años a mí me asaltan y lamentablemente hace ya 5 años que soy usuario de silla de ruedas. Ujú. En sí me asaltan en el año 2002 y vos dirás, pero hace 5 que soy usuario de silla. Sí, hace 5 nada más que soy usuario de silla de ruedas porque fueron apareciendo secuelas y fue así que después de mucho tiempo internado terminé siendo usuario de silla de ruedas. No me quedé quieto, como no me quedé quieto el día que me asaltan y por eso me disparan, no me quedé quieto mientras estaba internado, tampoco me quedo quieto en el día de hoy y terminé capitalizando un poco esa mirada de querer involucrarme. ¿Sí? Bueno, me involucré, empecé a laburar y terminé gestionando y generando encuentros vinculados a la accesibilidad o participando en una publicidad o haciendo deportes con una carrera, con una maratón o como hoy viniendo al planetario o también al Museo Sibori, hice las dos cosas, Museo Sibori y planetario dentro de lo que era la accesibilidad, tratando de encontrar otra mirada y decir, che, ¿sabes qué? Un usuario de silla de ruedas, una persona con discapacidad, una persona con bastón, una persona con andador, eh, puede hacer absolutamente todo lo mismo que hace una persona que camina como cualquier otro. Claro, a veces pasa que uno dice, sí, yo puedo acercarme a un museo, pero ese museo no tiene un baño o tiene 4 escalones, entonces se empieza a complicar todo. Exacto, sí. Entonces, de eso se trata un poco lo que intento hacer en el día a día. Aprovecho, si tengo la posibilidad de generar una charla de concientización, generamos una charla de concientización sobre la necesidad y la importancia de tener y de contar con un espacio accesible. Si no existe esa posibilidad, decir, che, ¿sabes qué? Vamos a mirar a ver cómo está tal lugar, tomamos algunas imágenes, escribimos, generamos un posteo en donde contamos acerca de cómo es ese lugar. Y la verdad que el objetivo es el mismo, generar conciencia, Claro, exactamente. generar conciencia. Bien. Así que ese fue el motivo que a mí me llevó a hablar o a trabajar la accesibilidad. Bien, Juan Pablo, y esto que decís de generar conciencia, que es muy importante, ¿no? Para que el resto de la sociedad pueda entender cuando se habla de discapacidad ciertas cuestiones, digo, en cuanto a, por ejemplo, lo que tiene que ver con las barreras, a lo que tiene que ver con lo comunicacional, a lo que tiene que ver con diferentes cuestiones que nos encontramos a diario, las personas con discapacidad. Digo, también vos lo has podido ejercer desde otro lado, ¿no? También, por ejemplo, has estado dando
primeros inicios en el modelaje? Sí, es muy loco todo, ¿no? Porque como tuve mis inicios en el modelaje, o no sé si inicios, pero sí modelé, Sí, también actué. Entonces decís, y con una doble mirada, claro. porque no solamente de actuar por actuar, con esa mirada puesta en, ay, pobre, Claro, también actúa, sí, ay, pobre, hace modela. No, no, no. En realidad, tratando de que podamos generar un impacto en el otro ujú, sin necesidad de hablar de discapacidad. Una persona que es usuario de silla de ruedas, que tiene sí una discapacidad motriz, eh, lo que hace es hacer lo mismo que hace el otro. Y visibilizás más estando que sin estar. tal cual, sí, Visibilizás sí, sí, sí. estando sin necesidad de estar diciendo, ¿sabes qué? ¿Mm? Yo tengo una discapacidad. No, maestro, yo hago y estoy. Y al estar se ve. Y cuando se Exacto. ve, se habla. Y eso, digo, también nos da lugar a que si se malinterpreta algo, se pueda aclarar, ¿no? Digo, porque sabemos que en general en la sociedad muchas cosas se malinterpretan también, ¿no? Sí, lo que pasa que, bueno, eh, hay veces que te toca empezar a decirle, bueno, ¿sabes qué? Te enseño una vez, te enseño dos veces, justo lo hablaba recién con alguien, ¿no? Tratás de enseñar que de tal manera no te tienen que hablar, que Sí. si estamos juntos te tienen que hablar a vos y Ujú, no a la persona que no tiene discapacidad. Si se dirigieron a vos, pueden seguir vinculándose con vos. exacto. Y ese tipo de cosas, hay un momento donde agota, por supuesto, porque también cansa que tener que estar educando diariamente, pero es preferible, en mi caso, prefiero ir desde ese lugar, desde el lado de ser positivo, de Sí, generar sí, sí. eh, otro tipo de empatía, a, no sé, escracharte y decir, ¿sabes qué? Los chicos de la radio me trataron como el culo. Claro, Claro. Y en realidad lo único que hicieron fue preguntarme algo y a mí me cayó mal. En claro, cambio, si yo termino diciendo, ¿sabes qué? Tuvimos una charla en donde salieron dos temas. Por un lado, unos hablaban de discapacitados y claro, otros hablaron de personas con discapacidad. claro. Y nosotros, No. ¿qué planteé? De hablar de personas con discapacidad. Ujú, Claro. ujú. Y Totalmente. ese cambio es chiquitito, Pero es eh, importantísimo. pero es Sí, importantísimo, sí, exactamente. sí, sí, sí. Y para que no quiero que nos vayamos de la actuación, ¿no? Porque nos dijiste que actuaste. Contanos, aquí la compañera hace un rato lo mencionó, pero lo queremos escuchar de vos y que nos profundices un poco. Contanos dónde estuviste, en qué estuviste participando. Algo muy Por, conocido también, además. empecé por temas, por cosas que no eran conocidas, pero Bien, sí que te tenían llevaron a impacto, lo como conocido. me llevaron a lo conocido. Claro. Eran publicidades. Hice varias publicidades para afuera, para el Ajá. exterior, y después hice algunas por acá, algo de gráfica, Sí. pero pero pensá que hace un montón, mira, en el A ver. 2023 Mm. me llaman para hacer un casting para una serie que nadie sabía de qué se trataba, pero Ajá. se empezaba a hablar. Y en esa serie el protagónico estaba a cargo que tampoco se sabía que iba a ser Ricardo Darín, ¿no? Ajá. Así que fue una serie que se filmó durante casi parte de la pandemia, porque Sí. estábamos recién salíamos de la pandemia, Ujú. y sí, tuve la posibilidad de ser parte de un episodio, simplemente de un episodio del Eternauta, una serie que en mi caso a mí me permitió empezar a poner más, hacer hincapié en la accesibilidad, porque hice distintas notas vinculadas al Eternauta, pero claro, era el actor del Eternauta que estaba en silla de ruedas, así Claro. que no se veía mi silla de ruedas encima. Mm. Lo loco era eso, que no se vio mi silla de ruedas. Ajá. Claro. Salvo parte al final de la serie o de alguno de los episodios que dijeron, che, aparecía la silla de ruedas por ahí. Pero si no, nadie se hubiera dado cuenta. Totalmente Claro, no me llama desapercibida mucho la pasaba. atención eso.
Claro, si pasaba, pasaba. Claro. En realidad, a mí cuando me convocan de la productora, de la castinera, y que me hace el casting el propio director de la serie, que Ajá. es Bruno Estañaro, Mm. junto a la directora de casting, que es María Laura Berch, me eligieron porque también era usuario de silla de ruedas, no solamente no porque haya hecho bien o mal mi laburo, Claro, sí, o sí. muy Se bien o entiende. muy mal. Se Buscaban a entiende. un usuario de silla de ruedas, Exacto. Exacto. real. Sí. Y, Eh, y digo, en esto de, porque mayormente estamos acostumbrados a que ciertos, o sea, que en diferentes series o películas, la persona que en esa ocasión puede tener una discapacidad, no tenga realmente una discapacidad. Y en este caso, en el tuyo, digo que sí tenés una discapacidad. ¿Cómo te sentiste, digo, a la hora de representar en el episodio que estuviste presente? ¿Cómo fue los ensayos? No sé si hubo ensayos previos, supongo que sí. ¿Y cómo fue a la hora de grabar el episodio? bueno, te cuento, ensayos previos no hubo. No, Cada uno ensaya en su lugar y el día que te toca y se labura, se filma en base a lo que se hace en el momento. Se ensaya una vez y no me acuerdo si ensayamos, se hacía y punto, y después la imagen que quedaba. Pero realmente lo bueno de eso es que hoy en día cada vez más eligen para ocupar el lugar de una persona con discapacidad, eligen una persona con discapacidad. ujú. Y eso es buenísimo. Sí, sí, Es claro. buenísimo porque es lo real. En mi caso, me encantó ser parte de ese proyecto porque en sí eh, se trabajaba de igual manera conmigo que Con el con resto. otros actores, Claro. con otros personajes, Ujú. como le dicen las productoras, con otros talentos. Eh, el talento es el que está delante de cámara. Ajá. Sea extra, sea bolo, sea actor, Sí, o sea Ricardo Darín, ¿no? claro, claro. Ricardo Darín es el talento. Pero así que sí, tuve la posibilidad de ser parte del Eternauta, como fui parte de algunas otras producciones publicitarias, y, y ahora tratando de encontrarle la vuelta, en realidad, como además soy locutor, soy periodista, Sí, tratando de hablar de accesibilidad, mientras no salgan más cosas vinculadas a la actuación o a la publicidad, que en los últimos 2 meses no laburé con nada de eso, sí tratando de concientizar y de visibilizar la experiencia también de vivir en silla de ruedas, o actuando o modelando, como modelé hace una semana, como modelé hace una semana, un día actuando, otro día modelando, otro día trabajando por la accesibilidad, y siempre más o menos siempre siempre con militando, ¿no? Al fin y al finalidades. Claro, cabo. exacto. Al fin y al cabo, siempre militando la temática, ¿no? Que es importante que haya gente en los diferentes ámbitos que militemos lo que tiene que ver, bueno, con esto, ¿no? Con esto de la discapacidad y para poder transformar de alguna manera la sociedad en la que vivimos, ¿no? Como dicen algunos, no, porque el mundo de ustedes es tu mundo, como si la persona con discapacidad tuviera su propio mundo, ¿no? Porque en realidad es eso, ¿no? Es que un espacio, recién lo hablaba eh, antes de comenzar a hablar con ustedes, salía del Museo Sívori. El Museo Sívori está ubicado dentro de lo que sería el Rosedal, Ujú, Sí. sí. en lo que es en Buenos Aires el Rosedal de Palermo, Ujú. muy cerquita de lo que es el planetario, y el museo es accesible, pero realmente, pero claro, las obras algunas estaban muy altas, algunas Claro, estaban bajas, estaba demasiado complicado el acceso con un par de badenes y algunos adoquines. Entonces les explicaba, les contaba, ¿no? Che, esto está buenísimo, pero si no cumplimos la verdadera cadena de accesibilidad, ahí se rompe todo.
se rompe Sí, todo. claro. ¿Y de qué sirve que el museo sea el mejor si yo al museo no puedo llegar? Exacto. Claro. Exacto. Es lo que pasa, pensaba el tema de la noche de los museos, ¿no? Que hay infinidad de museos, pero que no presentan justamente esta variante de la accesibilidad para que todos puedan disfrutar. Mirá qué buen dato, que sabés que yo he ido a varios y quizás esta cosa de ir o eligiendo uno o dos, capaz que uno termina también eligiendo los que sabe que son accesibles Claro, para no sí, volverse sí, sí, loco, sin ¿no? duda. Exacto. Y Sí. conversaba recién tanto con la gente del planetario como con la gente del Sibori para ver de qué manera podíamos generar acciones puntuales. Pero en ningún momento salió el tema de la noche de los museos, pero porque no se me ocurrió. Claro. Así Ahí que tenés un tema para tratar. me comprometo, ni bien termine de conversar con ustedes, a mandar un mensajito y decir, ¿saben qué? Haciendo una nota, Salió surgió esto. Claro, este tema puntual. claro. La compañera acá es museóloga, por eso también. Ah, pero muy bien, Claro. ¿en qué museo estás? Yo, bueno, inauguré acá el museo de un club y realmente lo que me pasaba era que siempre un espacio buscaba para que tener un par de objetos para que pudieran ser accesibles a todos, pero más a quien no tenía la posibilidad de llegar a ver, a tocar, a darse cuenta de lo que estábamos mostrando. Entonces es una lucha, pero hay que lograr de que todo eso pase. De eso estábamos hablando recién en una muestra que se está llevando adelante, que no me cometo el error de no recordar el nombre del artista, pero después te voy a estar te paso la info, Ujú. sobre una obra de un artista misionero. Mira, me Ujú. acuerdo todo menos cómo se llama él, pero un artista misionero que hace todas unas obras con materiales regionales, que trae esa tierra, es vinculado a la tierra, y trabaja todo con tierra y con aromas en sus obras. Ah, interesante Entonces, la propuesta. Claro, claro, entonces me hablaba de eso la responsable del museo, de Ujú. poder llegar no solamente al que lo ve. Yo le digo, mira, mi parte del que lo ve, necesito esto y esto. Y ella me decía, y parte del que no ve, eso es lo bueno de esta obra, que tenés la lavanda, la tierra, las Claro, piedras de exacto. Wanda, de la localidad. Ay, creo que era de Andresito o del lugar, es la localidad de Misiones que más produce yerba mate. Entonces Puede ser, claro, Andresito. sí, seguro. Puede ser. puede, puede ser Andresito, donde con parte de la obra la hacen yerba mate, Ujú. y no solamente disfrutás de lo visual, sino del aroma, de la textura, y Exacto. justo de eso conversábamos, para ver por qué no generar algo para personas Con con discapacidad discapacidad, visual. y que todos puedan disfrutarlo. Exacto. Totalmente. Juan Pablo, nos quedaríamos más tiempo charlando con vos, pero se nos va el programa. Seguramente retomaremos, porque la verdad que es súper interesante todo lo que nos contás y mucho más que seguro tenés para contar. Así que bueno, agradecerte por este rato, por tu tiempo y bueno, por conocerte también a vos y obviamente por la militancia que realizás respecto a la temática de la discapacidad. A ustedes, gracias, obviamente, porque si no tuviese la posibilidad de agradecer, las cosas no saldrían de la misma forma. Y gracias también por estar hablando y por estar tratando siempre el tema de la discapacidad, de la inclusión, de la convivencia, que de eso se trata, ¿no? De que no existan espacios accesibles, sino de que existan espacios en donde podamos también las personas con discapacidad ser parte, y en el caso de los museos, en el caso de un planetario, mira, planetario, pasarela, modelaje, o ser parte de una universidad o Exacto. dar Sí. clases, y que esa persona con discapacidad esté de un lado o del otro, y que no sea excluida. Más allá de que no me gusta el término inclusión, porque para que haya inclusión tiene que haber alguien que incluye y alguien que debe ser incluido, sino que sea parte de una real convivencia, gente. Compartimos plenamente. Te mandamos un abrazo grande y seguramente estaremos retomando la charla en algún momento. Que tengan una excelente semana, cuenten conmigo
para lo que necesiten, para conversar de lo que deseen, así que a disposición. Un abrazo grande y un abrazo grande a todos los oyentes. Un abrazo. Bien, vamos a la publicidad directamente. Masajista Anaí te